podcast es patrocinado por la institución universitaria Summer como parte del laboratorio de infoproductos. Este episodio hace parte de la primera temporada de Action Plus y esperamos que reciban ideas e inspiración para actuar con impacto en la solución de los retos que nuestra sociedad está enfrentando actualmente. En este episodio de Action Plus vamos a estar hablando de un tema que para nosotros es, digamos que, muy importante en este tiempo, en este momento, y es hablar de crisis alimentaria. Ya en el proceso con nuestra Game Changer, con nuestra invitada, vamos a darnos cuenta si es el nombre adecuado, si hay que darle el nombre de crisis o qué otro término se podría utilizar. Nos acompaña Libanesa Acosta Otálvaro. Es una apasionada por Dios, por su familia, los viajes, la ciencia, la gastronomía. Es ingeniera de alimentos, o sea, Magister, PhD, etcétera, etcétera. Entonces dejemos más bien que sea Eli la que nos cuente de toda esa experiencia y también de su trabajo actual. ¿A qué te dedicas? ¿En qué te estás desempeñando ahora en el grupo Nutresa, que es donde trabajas? Ok, no, gracias Jorge por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar aquí conversando con ustedes en este espacio. Como mencionabas, soy ingeniera de alimentos y desde pues, prácticamente toda mi carrera profesional la he desarrollado en el campo de la investigación. Arranqué hace 13 años en Grupo Nutresa, inicié en el negocio cárnico y también en el área de I+D, y ahorita tengo la oportunidad de liderar el área de investigación aplicada en Nacional de Chocolates. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta el mundo de los alimentos y con mucho foco en el tema de investigación y desarrollo. Ciencia a toda, ¿cierto? Sí, Haciendo sí. ciencia en alimentos. Bueno, lo que pasa es que este tema es amplio, ¿cierto? Y creo que en otra conversación que tuvimos nos dimos cuenta que este tema tiene mucho, mucho que cubrir, ¿sí? Entonces la invitación es, primero para que los que nos escuchan, digamos que se conecten con el tema y con toda la tranquilidad puedan incluso aportar en YouTube o en los otros espacios que hay disponibles, que puedan comentar y que puedan darnos sus apreciaciones también de lo que estamos conversando. Queríamos arrancar por esto, Eli. ¿Por qué se habla de crisis alimentaria? ¿Cierto? Ahora con todo lo que está sucediendo digamos que en Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia y toda esa situación, digamos que eso disparó unas alertas y disparó un montón de situaciones que ha llamado la atención a nivel mundial. Y hemos visto, pues nosotros aquí hemos vivido entonces la inflación y en Estados Unidos también están viviendo una situación similar con la inflación pues, de los alimentos y un montón de situaciones. ¿Por qué se habla de crisis alimentaria ahora? ¿Cierto? ¿Por qué no en otro momento? ¿O qué condiciona a que estemos hablando de crisis? Ok, bueno, hablar de crisis alimentaria nos tiene que llevar como primero a entender eso de qué se trata o eso qué significa, ¿cierto? Y resulta que para el Programa Mundial de Alimentos existe una preocupación desde hace muchos años atrás. Creo que tú acabas de mencionar muchos factores que se están convirtiendo en detonantes de la aceleración de esa crisis alimentaria. Pero cuando hablamos de esa preocupación que hoy tienen muchos organismos gubernamentales, está básicamente enfocada en que millones de personas hoy en día no pueden acceder a una canasta de alimentos adecuada. Incluso aquí tendríamos que hablar de un tema del balance nutricional. Cuando hablamos de balance nutricional es que nosotros necesitamos consumir, o para que nuestro organismo funcione bien, todos los grupos de alimentos nutricionalmente necesarios para nuestro desempeño. Entonces ahí hablamos de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, que son como los macro y micronutrientes más importantes, y hoy hay una preocupación mundial de que muchas personas no están pudiendo tener acceso a esa cesta alimentaria adecuada y balanceada. Eso por un lado, y tú acabas de mencionar varias cosas que empiezan a ser, como mencionaba, detonantes para acelerar
esa llamada crisis alimentaria y que hoy lo estamos viendo con mucho rigor desde esos frentes que acabas de mencionar. En especial arrancaste hablando de Ucrania y creo que Rusia y Ucrania o la guerra o lo que viene pasando con estos países viene desencadenando, digamos, una crisis realmente a nivel mundial en términos de varias cosas. Y es que hoy el mundo en general depende de tres cereales muy importantes, que son el maíz, el arroz y el trigo. Y estos territorios de verdad son muy productores y exportadores de este tipo de alimentos. Y esto empieza, o digamos que esta crisis empieza a desencadenar no solamente un tema de desabastecimiento de estos ingredientes en muchas partes del mundo, sino que trae consigo muchas cosas. Uno, por ejemplo, Rusia es uno de los mayores exportadores al mundo de todo el tema de fertilizantes y de nutrientes agrícolas. Y digamos que esto empieza o muchos de los países han tomado también como acciones en relación a la guerra, impidiendo la comercialización de este tipo de elementos necesarios para la cosecha y la producción agrícola. Entonces, esto es otra de las cosas que empieza como a generar ese tipo de crisis. Además, vienen un tema de aumentos de precios impresionantes. O sea, hoy tenemos costos del trigo que han aumentado, por ejemplo, en un 50%. El tema de el combustible. Europa, por ejemplo, es un país que hoy está sufriendo en gran medida los efectos del aumento del combustible. Entonces, hoy transportar una tonelada de alimentos puede estar costando alrededor de un 240% más. Entonces, imagínate lo que esto empieza a generar alrededor de los temas de abastecimiento, los temas de productividad alimentaria y toda la cadena logística alimentaria empieza a sufrir, digamos, afectación en todos esos frentes. Entonces creo que el tema de Ucrania y Rusia está siendo decisivo también en esa Ujú. generación de esa crisis alimentaria en la época actual, sumado a muchos otros factores, sumado a los temas del clima, a los temas de la pandemia, a un montón de elementos que empiezan a ser cruciales en todo lo que va a pasar en el sector alimentario durante los próximos años. Sí, y es que, pues, dándole como contexto al tema, pues aquí, más que hablar de crisis, estamos hablando de seguridad alimentaria, ¿cierto? Es realmente el tema del que se habla y el tema que la FAO aborda, ¿cierto? O sea, se habla es de seguridad alimentaria y dentro de, digamos que de la escala de seguridad alimentaria, la crisis es como un peldaño de esa escala que lleva o que llevaría a otras situaciones pues más desagradables y menos deseables pues a nivel mundial, hambrunas y un montón de cosas pues que podemos hablar en otros momentos, pero puntualmente la palabra crisis viene del uso técnico que la FAO le ha dado, ¿cierto? A partir de toda la situación y todo lo que se ha desencadenado. Y que efectivamente está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de regiones completas, ¿cierto? Digamos que eso es como dándole el contexto general. Ese tema, digamos que de la seguridad alimentaria, eh, lo podríamos tratar desde nuestro contexto local. Aquí podría ser Colombia o aquí más local pues en nuestra región, en el departamento, como lo veas mejor. Pero cómo se manifiesta esa situación, ¿cierto? Esa crisis, en el caso nuestro, cómo se manifiesta. Tú lo has dicho, o sea, pues tenemos toda esa situación de los precios en el transporte y otras cosas, pero puntualmente nosotros cómo lo experimentamos, ¿cierto? Porque a veces eso se ve como si fuera un problema por allá lejos y en Europa están teniendo estos problemas y por allá en África están teniendo otros problemas, pero en el caso nuestro o en Latinoamérica eso cómo se siente.
Yo creo que, bueno, digamos que nosotros somos países privilegiados en gran medida por todos los recursos naturales que tenemos. Sin embargo, ocurren muchas cosas desde el punto de vista económico. Y mira, tengo unas cifras supremamente tristes que incluso ahí se refleja una de las problemáticas que tenemos nosotros en Latinoamérica. Y es que la ONU dice que alrededor de 2.300 millones de personas se van a dormir cada noche con hambre o sin la cantidad suficiente de alimentos para desarrollar las funciones del cuerpo de manera adecuada. Y de ese 11%, o sea, de esos 2.300 millones de personas que van al hambre, que van con hambre a la cama cada noche, el 11% se encuentra en América Latina, en los países de América Latina. Entonces, Es más de lo que uno se sí, imagina. así es muchísimo más, es una cifra considerable, lo que deja claro pues que esto no es lejano, o sea, el tema de la crisis alimentaria no es una cosa lejana a nuestros países y que a pesar de la abundancia en términos de recursos, de productividad por nuestros climas, por nuestras tierras, hay un problema económico que también empieza a ser un factor muy relevante en el tema de la crisis y es que como hablábamos ahorita, hay muchas personas que no pueden acceder al consumo de alimentos adecuado, al balance alimentario adecuado y empieza a jugar el tema económico ahí como otro factor de esa crisis. Y la ONU también dice cosas como alrededor de las 69 economías con una exposición más grave a crisis alimentaria debido a temas energéticos, a temas financieros. 19 de esas economías se encuentran en América Latina. Entonces, mira, no es un tema lejano, no es un tema lejano a nosotros y justo uno de los elementos que genera, digamos, esa crisis en países como el nuestro es el tema económico, donde la gente no está pudiendo tener los recursos necesarios para tener esa alimentación balanceada. Entonces, no es una cosa que podemos descuidar y que creo que nuestros gobiernos y la industria local tiene que empezar a tener en cuenta este tipo de cosas en países como el nuestro. Ujú. Sí, qué bueno que lo mencionas. Es particularmente lo de la industria, ¿sí? O sea, pues nosotros, digamos que políticamente eso ya debería estar en la agenda de cualquier gobierno, sin importar el lado del que esté. Eso es algo que tiene que estar en esa agenda. Pero en la industria, eh, digamos que ya depende más de la generación de conciencia de parte de los empresarios, de los emprendedores, de que realmente ahí hay una situación que resolver, ¿cierto? Que hay algo que se debe enfrentar. Entonces, digamos que eso nos da paso para hablar un poco de las soluciones, que una de las premisas con las que estamos desarrollando este podcast es precisamente que las personas tengan acceso a propuestas de solución o a ideas y a inspiración, ¿cierto? Para que los motive a entrarle de frente a la solución de muchos de estos problemas, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista de las soluciones, tú que estás metida en la investigación de pies a cabeza e hiciste tu doctorado en esto, ¿cierto? Si no estoy equivocado, en estos temas de, puntualmente es de qué? Es... Bueno, mi tesis de doctorado tuvo que ver con bueno, los compuestos nutricionales del cacao y digamos que puede ser un tema relevante también y asociado con esto de las estrategias que la industria tiene que empezar a hacer en términos de ofrecer productos asequibles, pero también con ese balance nutricional del que venimos hablando. Entonces, mi tesis de doctorado se trató de los compuestos nutricionales del cacao. Realmente el cacao es una superfruta. Cuando ustedes piensan en el cacao, muchas veces solamente lo asocian a la indulgencia del chocolate, al placer del chocolate, pero es mucho más que eso. Y resulta que es un super ingrediente con un montón de beneficios nutricionales asociados y es una fruta rica en antioxidantes y en compuestos denominados metilsantinas, que son activadores de nuestro sistema
nervioso central. Y los antioxidantes pues obviamente tienen un montón de beneficios asociados a temas de salud cardiovascular, salud cognitiva, un montón de beneficios en salud, de hecho probados científicamente. Entonces es triste porque este tipo de compuestos, cuando tú sometes el cacao a todo un proceso de industrialización, se degradan debido a las condiciones de temperatura y a todas las condiciones que se viven dentro del proceso de elaboración de una chocolatina o de una bebida chocolatada. Entonces esos compuestos se degradan y mi tesis se trató de cómo desde antes del proceso de industrialización del cacao, cómo desarrollábamos un ingrediente que nos permitiera concentrar esos compuestos, cuidarlos dentro del, mejor dicho, llegar a obtener un ingrediente donde los tuviéramos concentrados para luego aplicarlos en etapas más adelante del proceso y poder tener las concentraciones adecuadas para hacer declaraciones en salud. Entonces, justo de eso se trató el trabajo. Y digo que se asocia a este tema porque es un reto para la industria, de verdad, cada vez enfocarse más en los temas nutricionales. Como tú decías, esto es muy relevante para nosotros como industria de alimentos, incluir esto dentro de nuestras agendas de trabajo. Creo que es nuestra responsabilidad también social con el consumidor. Menciono que, digamos, hay un problema de salud pública asociado a enfermedades no transmisibles como las enfermedades de salud cardiovascular o los problemas, perdón, de salud cardiovascular que hoy son una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Entonces, como nosotros desde nuestros aportes desde la ciencia de los alimentos podemos entregar productos alimentarios que puedan incluso servir como coayudantes de ese tratamiento de este tipo de problemáticas o incluso incluir dentro de nuestras agendas todos esos temas que mencioné de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible como hambre cero y tener políticas enfocadas también a un tema social, a un tema de sostenibilidad social. Creo que hoy la industria, y lo hablo por la industria donde estoy, está mucho más volcada no solo a temas de sostenibilidad económicos que siempre van a ser importantes y trascendentales para una industria, pero también enfocados en un tema de sostenibilidad social que empieza a cobrar mucha relevancia. Claro. Entonces, digamos que esto nos da la entrada a hablar ya de la investigación, ¿cierto? Y la tecnología y cómo lo que se está desarrollando alrededor de esta problemática, alrededor de toda esta situación. Entendiendo que hay muchas cosas seguramente que si uno se pusiera a hacer una pesquisa en internet encontraría pues mucha información, pero que nos cuentes un poco de esos temas de investigación, nuevas tecnologías, proyectos que conozcas, cosas que se están desarrollando precisamente para darle solución o aportar en la solución de todo este tema de la crisis alimentaria. Ok, mira, desde la ciencia se vienen haciendo múltiples cosas y voy a hablarte de algunas cosas emergentes que pudieran sonarle hoy a muchas personas un poquito extrañas, pero creo que son los trabajos que tenemos que empezar a hacer hoy para seguir siendo o estando vigentes o incluso teniendo un abastecimiento en el futuro. Porque ahorita hablábamos también de que uno de los factores que puede desencadenar todo el tema de crisis alimentaria es el cambio climático. Y el cambio climático afecta de forma significativa pues todo el tema agro de la cadena alimentaria que es vital para todo el procesamiento que luego tenemos que hacer para sacar alimentos y llevarlos hasta la mesa de un hogar. Entonces, desde el tema agrícola, entonces se vienen haciendo muchos esfuerzos para mejorar la productividad en campo, porque como mencioné, el tema climático empieza a ser un factor muy relevante, a afectar de manera importante los cultivos, a reducir un tema de nutrientes en la tierra, o sea, digamos que eso desencadena muchos factores que terminan afectando la productividad agrícola. Entonces,
Creo que es uno de los elementos importantes a tener en cuenta hoy desde la investigación y desde esas soluciones que venimos generando, como tú lo acabas de mencionar, alrededor de cómo vamos a abastecer la industria alimentaria y no solo la industria, la gente, desde todo el tema de vegetales, frutas, cómo vamos a seguir llevando a las casas de las personas este tipo de elementos fundamentales para hablar o para garantizar esa nutrición balanceada. Entonces, hoy se vienen desarrollando muchas estrategias y voy a hablarte de proyectos o de conceptos que empiezan a escucharse como el tema de las biofábricas, o como el tema de todo lo que se viene haciendo desde la biotecnología agrícola, desde la ingeniería metabólica, desde la biología celular, desde todo el tema de procesos sostenibles, y hablemos de algunos ejemplos y de algunas cosas que hoy la ciencia viene trabajando. Por ejemplo, el tema de obtener a partir de cultivos celulares o replicar a partir de cultivos celulares productos alimentarios. Entonces te voy a hablar que hoy desde un laboratorio es posible obtener réplicas de células, por ejemplo, de los callos vegetales de nuestra semilla de cacao. Cosas como esas se pueden hoy generar en un laboratorio. Obviamente cuando tú vas a ver el sistema productivo de este tipo de cosas, todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho por trabajar en ese frente, porque son trabajos aún muy de laboratorio, que para suplir un abastecimiento de una compañía o de una industria o de un país, pues todavía se queda muy cortico, pero de alguna manera la ciencia viene avanzando en este tipo de cosas y hoy se tienen bioreactores Sí. funcionando, o hay incluso bioreactores industriales donde tú puedes replicar este tipo de ingredientes, donde pones esas células a replicarse, donde usas, por ejemplo, microorganismos o hongos para producir, por ejemplo, colorantes para la industria alimentaria. Hoy los colorantes son uno de esos ingredientes estigmatizados, por decirlo de esa manera, porque mucha gente piensa, no, son químicos, son artificiales, y es cierto, la industria por muchos años pues ha usado este tipo de ingredientes, pero hoy podemos, a partir de hongos cultivados con biotecnología en laboratorio, generar que estos microorganismos desarrollen compuestos con colores que tú luego puedes usar como colorantes en la industria alimentaria. Entonces, esto suena muy loco, a la gente le suena todavía muy raro, pero creo que es una manera y una manera de adelantarnos a ese futuro, donde tú, por ejemplo, incluso, mira, esto suena muy loco, pero hay investigaciones donde ya se han obtenido trozos de carne en laboratorio. Imagínate eso, o sea, Sí, una los cosa... sustitutos ahí. Ajá. Exacto, y puede sonar muy loco, pero es que mira cuánto cuesta tener o cuánto es el efecto que puede ocasionar una res en un campo, todo lo que hemos hablado alrededor del cambio climático. Creo que la ganadería hoy es uno de los elementos que más puede aportar a ese tema de los gases de efecto invernadero, o incluso el consumo de agua que tú requieres para tener, digamos, una res, para tener una vaquita en el campo y su alimentación y el agua que ella requiere. Entonces, mira, son un tema, obviamente yo soy una promotora de la industria, yo soy una promotora también como de todo lo que tenemos que hacer en el procesamiento de alimentos, pero cómo esto empiezan a hacer estrategias para minimizar ese impacto ambiental o minimizar todos esos efectos que estamos también ocasionando con los temas de cultivo, y cómo esto pueden ser vías alternativas en un futuro para garantizar la productividad agroalimentaria. Entonces creo que Claro. son cosas pues como chéveres y que hoy vienen en auge y en tendencia dentro de la ciencia. Y me haces pensar en algo. En el primer episodio del podcast estamos hablando de el tema energético. Y nuestro invitado ahí mencionaba que una de las fuentes de energía más limpias y realmente más confiables es
son las plantas nucleares, ¿cierto? Es contraintuitivo, pero ¿por qué? Porque hay un paradigma, porque hay un mito alrededor de eso y todo el mundo piensa en una planta nuclear y ya piensa en Chernóbil y pues el fin del mundo más o menos, ¿cierto? Entonces yo creo que también esta es la oportunidad de nosotros desmontar mitos alrededor de las cosas. En la industria alimentaria también se está trabajando pues como con conciencia alrededor de ciertos temas. No es una industria necesariamente pues destructiva del ser humano y pensada para vender solamente cosas químicas y sintéticas y todo eso, no. O sea, realmente se está trabajando en hacer cosas que beneficien a las personas. Yo creo que ese es un mito que hay que empezar a desmontar. Y lo otro es la ciencia, ¿cierto? O sea, nosotros aquí estamos hablando de ciencia y como tal, nosotros tenemos que dar espacio también para que haya cambio, para que haya mejoramiento, pero pues la humanidad claramente se beneficia de los desarrollos científicos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos aquí hablando de cosas tan disruptivas como las que estás mencionando, mucha gente dirá, ay no, pero es que... Y los temores alrededor de un bioreactor. O sea, uno habla de bioreactor y ya piensa hasta en una planta nuclear. Pero, ¿cierto? Pero realmente son mitos. Entonces también es la oportunidad de desmontar esos mitos. Total. Cuéntanos más un poquito de eso, cómo están aplicando esas tecnologías, ¿cierto? Esos desarrollos en este momento, en qué están en las empresas. Ok, mira, te cuento. Hace poco tuve la oportunidad de estar en dos ferias, en dos de las ferias más importantes del tema de ingredientes alimentarios. Una se realizó aquí en Colombia, en Bogotá, y otra se realizó en Chicago, la IFT. Entonces, cuando tú vas y ves las tendencias en el tema alimentario, cuando tú vas y ves qué están haciendo otros alrededor de estos temas, pues tú ves una industria alimentaria hoy muy volcada y esto sigue siendo muy emergente todavía, pero hoy ya estás viendo este tipo de startups y de compañías en estos escenarios que te acabo de mencionar. Y como tú dices, digamos que a la gente esto todavía le suena un poco loco, un poco raro, pero si en verdad supiéramos que la industria alimentaria es una de las industrias más reguladas, al igual que la industria médica, al igual que la industria de fármacos, nosotros, y lo digo pues por las compañías en las que he podido estar, nosotros no podemos salir al mercado a decir cualquier cosa que se nos ocurra en los empaques. No podemos ir a poner en nuestros productos ingredientes que no hayan pasado primero por todo un aval legal. Entonces, esto lo cuento porque cuando este tipo de compañías empiezan a aparecer en estos escenarios, han pasado muchas cosas detrás de ellos, o sea, han pasado muchas cosas detrás de ir y hacer una exposición sobre los hongos que hoy dan color. Han pasado muchas cosas detrás de ir a hablar del bioreactor, que te suena muy raro, puede sonarle muy raro a todo el mundo, pero no es nada más que unas ollas donde cultivamos cosas biológicas y por eso el tema de bio, ¿cierto? Entonces háganse de cuenta, equipos, ollas verticales gigantes con condiciones específicas de temperatura o de luz, donde pones a cultivar este tipo de microorganismos y por eso el tema bio. Pero a lo que voy de todo lo que pasa detrás del escenario, detrás de escuchar de este tipo de ingredientes y de cosas, hubo un montón de ciencia, hubo un montón de requisitos legales que tuvieron que pasar para hoy incluso exponerlos en los escenarios que te mencioné. E incluso lo digo por mi trabajo de investigación. Llevamos alrededor de 6 años y todavía no hemos salido con un portafolio de productos al consumidor que hable del ingrediente que te mencioné. Y es porque justamente llevamos 6 años no solamente haciendo el desarrollo del ingrediente, sino pensando en
en todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista legal. Entonces, cuando hablamos de la normatividad en Colombia, pues uno de nuestros entes regulatorios es el INVIMA, pero cuando vas a Estados Unidos es la FDA, cuando vas a Europa es la EFSA, y todos esos entes regulatorios están encima de ti para vigilando cada cosa que tú declaras en tus empaques, y cada ingrediente que le pones a tu alimento tuvo que haber tenido un proceso de aprobación, y esos procesos de aprobación pasan incluso por temas desde los entes regulatorios a nivel mundial, si los tienen aprobados o no, o incluso las cosas que tú tienes que demostrar para identificar que eso no es un ingrediente tóxico y que es un ingrediente seguro. Entonces, mira, tenemos que hacer desde estudios clínicos, con todo el tema de ético asociado a esos estudios clínicos con consumidores. Tenemos que hacer estudios de citotoxicidad en laboratorio de un ingrediente. Tenemos que hacer un montón de pruebas asociadas a todo el tema físico, químico, contaminantes. O sea, es impresionante todo lo que hay detrás para que tú puedas sacar un alimento. A veces la gente cree que es algo simple y que tú fuiste, hiciste algo loco en el laboratorio y lo pudiste sacar y nadie te dice nada. No, o sea, cualquier cosa que tú tengas que llevar a una góndola de un supermercado o poner en un empaque, tuviste que haber pasado por un montón de entes regulatorios con los ojos y las gafas puestas sobre ti, y con todos los elementos para demostrar que eso es seguro. Entonces yo creo que hay que quitarle el miedo un poquito a este tipo de cosas, porque cuando les hablemos de ellas o cuando salgan a la luz, hubo mucho trabajo detrás que respalda este tipo de cosas. Entonces, es Claro. parte como de los mitos que hay que trabajar en desmontar, como tú decías. Sí, claro. Y yo creo que es parte del ejercicio que estamos haciendo aquí también. Em, de pronto, como para ir cerrando el tema, esto tiene mucho que hablar. Y de antemano te digo pues para que nos acompañes en otro espacio y podamos ya ampliarnos como a otras líneas de conversación. Pero digamos que como para cerrar y trabajar un poco más la motivación en las personas que nos están escuchando. Em, Aquí nos escucha gente pues, que trabaja, está en la academia, gente que es empresaria, gente que es emprendedora. Y eh, digamos que parte de todo eso va a que nosotros podamos ofrecerles a ellos ideas también alrededor de esto que estamos conversando. Yo creo que hay algo importante y es que esto que estamos hablando de la crisis alimentaria está muy conectado también con los temas de abastecimiento, ¿cierto? Y supply chain. Y estamos hablando de un proceso que inicia desde los cultivos y desde la producción por ejemplo, un bioreactor hace las veces del cultivo, ¿cierto? Si no estoy equivocado. Y, y toda esa cadena de abastecimiento alrededor de los alimentos, la distribución, el poner en la mesa ya de las personas el alimento, toda esa cadena implica un trabajo, implica una intervención, y mucho de lo que hemos vivido o de lo que estamos llamando crisis alimentaria está asociado también a los temas logísticos. Tú lo dijiste al comienzo, no solamente es el tema de la producción del alimento, sino la logística que hay detrás. Entonces yo creo que una fuente muy importante digamos que de ideas y de propuestas de trabajo para alguien que quiera emprender o para alguien que quiera trabajar en su empresa es ir a fijarse en toda esa cadena, y cómo los alimentos, digamos que se están llevando a lo largo de toda esa cadena de abastecimiento, e identificar necesidades, puntos de trabajo, ¿cierto? Eh, digamos que en ese sentido y con el ánimo de inspirar un poco a la gente, ¿tú qué nos dirías? ¿Cómo, cómo, cómo nos llevarías a tomar una decisión como emprendedores? Bueno, a empezar a trabajar en el sector de alimentos y quiero trabajar en estos temas. Ok, bueno, yo creo que
y voy a hablarlo como desde dos frentes. Eh, el primero es que yo creo que nosotros, y lo mencionaba también hace un rato, nosotros como Colombia o como países latinoamericanos tenemos muchas ventajas en términos de mucha diversidad alimentaria, ¿cierto? Cosa que no ocurre en países europeos o en algunos países de Norteamérica. Nuestras tierras son absolutamente benéficas, productivas, nuestro clima y digamos, y lo hablábamos también hace un rato, hoy el mundo depende de tres cereales como el trigo, el arroz, el trigo, el arroz, la cebada, o sea, y cómo nosotros diversificamos o potencializamos más cultivos de un montón de cosas que tenemos en nuestros países y que el mundo no conoce, ¿cierto? Nosotros, y hablemos por ejemplo de un Perú que es absolutamente rico en productividad de superingredientes como la chía, la quinoa. Nosotros aquí tenemos también un montón de incluso productos sustitutos del cacao como el copoazú que lo cultivamos allí en el Amazonas. O sea, tantas cosas que tenemos y que creo que nos ha faltado potenciar más el mercado de este tipo de ingredientes que además de ser sustitutos de algunos de esos elementos que pueden empezar a tener crisis por el abastecimiento, por la productividad, como también son ricos en muchos nutrientes. Creo que hoy el mundo le falta conocer más la diversidad alimentaria que nosotros tenemos en los países de América Latina. Entonces creo que uno de los retos que tenemos como país, como emprendedores, como sí, pues o incluso como consumidores también, porque necesitamos como consumidores generar mucho más mercado, conocimiento alrededor de estos ingredientes para incluirlos dentro de nuestra alimentación y generar ese tema de mercados emergentes dentro de nuestros países. Entonces es una de las cosas que yo creo que nos falta trabajar mucho más, potenciar la biodiversidad alimentaria que tenemos y que puede ser de alguna manera una forma de sustitución de muchos elementos de la canasta familiar sin generar el tema de desnutrición o el tema del bajo balance nutricional. Entonces eso es relevante. Desde la industria creo que es muy importante seguir trabajando en desarrollar procesos sostenibles, el tema del uso de tecnologías limpias, implementación de esas tecnologías limpias, hablar de todo el tema de soluciones circulares, que hoy la industria tiene que responsabilizarse cada vez más de qué está pasando con los empaques en los que yo estoy vendiendo mi producto, en todo el tema de desperdicios, en todo el tema de subproductos de la industria alimentaria, cómo trabajo y desde la investigación aquí también creo que es un trabajo mancomunado entre la industria, la ciencia y el consumidor. Yo creo que el consumidor no se deja por fuera y necesitamos cada vez trabajar de forma aliada, o sea, no, el consumidor tiene que ser muy cercano también a la industria en cómo vamos a generar toda una estrategia de soluciones circulares, toda una estrategia de potenciar esos mercados que acabo de mencionar. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer desde ese frente e incluso desde el tema alimentario, incluso pues una súper invitación a todos los chicos que van a salir de la del colegio, perdón, y no saben qué hacer, o incluso muchos universitarios que a veces no ven en la industria alimentaria como ese campo de acción donde pueden desempeñarse y necesitamos de verdad enfocar muchos esfuerzos en cómo nos vamos a alimentar en el futuro y necesitamos gente haciendo ciencia en el mundo alimentario, necesitamos gente también con interés de hacer cosas desde este tema tan relevante que siento que no se le ha dado la relevancia suficiente y como lo mencionaba alguna vez contigo, Jorge, es un tema de vida o muerte, pues porque el Sí. tema de alimentación es necesario para nuestra subsistencia, entonces hoy tenemos que empezar a trabajar en esos esfuerzos y en esas cosas para seguirnos alimentando en un futuro, entonces es una necesidad súper clave y relevante. Qué bueno eso que dices, Eli. Me parece que es perfecto como para redondear esta conversación y es
no solamente se trata de una crisis de la hora, ¿cierto? Sino que también estamos hablando del futuro de nuestro, como país y como región, hablando de Latinoamérica. Es un tema que lo que hagamos hoy, lo que se haga hoy, lo que se ejecute hoy, desde la investigación, desde la industria, toda la cadena de abastecimiento, etcétera, vamos a ver los resultados es en unos años, ¿sí? Ujú. Entonces, me parece muy, muy interesante eso que planteas, que la gente y los jóvenes que se quieran involucrar lo pueden mirar hacia el futuro, que a Ajá. lo mejor están jugando una carta incluso profesional y laboral que les va a dar muchos réditos más adelante, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Qué bueno, Eli, que nos hubieras acompañado. Mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas, muchas gracias. Muy chévere este espacio y hablar de estos temas pues me apasiona muchísimo. Vamos a tener más con seguridad. Así será y súper disponible pues para el espacio. Muchas gracias. Gracias, Eli, que estés muy bien.